Es un hombre que se ha identificado con la causa de la niñez desde la visión del rey, de rey, que es muy importante. Es un gran amigo. Es uno, ahora, para mí, es el teólogo latinoamericano de mayor trascendencia, en el sentido no solamente por la titulación, sino por el aporte, por ver cómo se involucra y cómo se interesa para buscar alternativa y dar respuesta. Por eso para mí es un placer en este día presentarle a nuestro querido hermano y amigo, el doctor Harold Seco. Harold, bienvenido. Este espacio es tuyo y aquí estamos para que establezcamos un diálogo de confianza, pero también un diálogo esperanzador que nos permita convertirnos más que en perseguidores y a veces a ignorar los procesos, en ser proponentes, pero a la vez también acompañar a esta gran niñez que hoy demanda tanto de nosotros. Bienvenido, Jaco. Bueno, muchísimas gracias, Obispo Mauro. Gracias también al Reverendo Guzmán y a toda la mesa por la invitación y el honor que me dan de poder acompañarles hoy para hablar de un tema que ha estado en el centro de mi interés y de mi pasión, de mi interés y de mi pasión, como es el tema de la ternura y muy particularmente con el enfoque de pedagogía, que yo sé que todas y todos ustedes tienen mucho interés por el ámbito de ministerio donde se mueven. Entonces, muchísimas gracias. Repito, es un honor estar aquí con ustedes y bueno, una alegría poder estar de esta manera con Dominicana. Ya hace varios años que no voy por allá. Yo tengo una muy buena amiga que es amiga también de la mesa y parte de la mesa, como es Jocelyn Rivera. Y ella, yo no sé por qué no me volvió a invitar. Y entonces, Jocelyn está por allí. Sí, está aquí Entonces, escuchando. sí, claro, ya la saludé. La estoy culpando de lo que no tiene culpa. Y una alegría pues estar de esta manera otra vez en República Dominicana. Algunas apreciaciones antes de empezar. La presentación, para quienes están en condiciones de tomar notas, les digo, tomen nota solo de preguntas, inquietudes o algo que ustedes quieran agregar a lo que yo estoy diciendo. No tomen notas de lo que yo voy a exponer en la presentación porque les voy a dejar. Inmediatamente termine, voy a dejarles la presentación. Se las envío al reverendo Guzmán, al obispo Mauro, y ellos dirán a través de qué canal lo quieren hacer. Si ellos me dicen que lo ponga aquí en el chat al final de la presentación, yo la pongo también. Entonces la presentación con el mayor gusto va a quedar para ustedes. Por otra parte, yo intento que en estos 50 minutos yo pueda provocarles a explorar más profundamente el tema de la pedagogía de la ternura. Yo no voy, no, imposible, en 50 minutos o un poquito más a cerrar y abordar todo el tema. No, ya van a ver ustedes que es un tema de mucho interés que abre el apetito para poder conocer un poco más, entrar a los sitios donde se puede encontrar información. Entonces, como lo que intento es abrir una ventanita de interés y curiosidad, yo les voy a dejar un sitio donde ustedes pueden descargar muchos de los materiales que yo voy a mencionar aquí, casi que totalmente gratis. Estoy hablando de libros de este volumen. Eh, Afortunadamente, el mayor productor de este tema, que es Alejandro Kusianovic, del Perú, sacerdote salesiano, ha tenido la generosidad de poner la mayoría de sus libros en línea totalmente gratis. Entonces ustedes van a tener para leer todo el año. Bueno, tercera aclaración antes de empezar. ¿Desde dónde voy a hablar? ¿Desde qué experiencia y desde qué compromiso? Primero, como dijo el obispo Mauro, yo he tenido ya por varias décadas un compromiso muy firme con la causa de la niñez, su bienestar integral, sus derechos.
su protección y Librería, dentro. donde yo compro, Santo Domingo. que no lo tienen, Saludos, pero Marcelo. Tienes el micrófono abierto, pero un gusto saludarte. Entonces, dentro de esa causa de la niñez que abordamos desde la organización cristiana con la que yo trabajo, que es World Vision, desde ahí nos hemos interesado en cómo proponer a la sociedad, a las familias, a los educadores, educadoras y otras instancias formativas, una pedagogía que pueda ser más efectiva en transmitir no solamente conocimientos, sino transmitir aquello que se nos está deshaciendo en medio de las circunstancias tan conflictivas que tenemos hoy, como es sentido de humanidad. Sentido de humanidad. Porque el gran desafío pedagógico hoy no es cómo encontrar metodologías didácticas para transmitir conocimientos. Eso siempre será un desafío, claro, pero hoy tenemos cada vez más herramientas para poderlo hacer mejor. Para mí el principal desafío, más allá de la transmisión del conocimiento, es la comunicación de una nueva manera de ser humanos que rescate esa humanidad en medio de la deshumanización que estamos viviendo. Cómo formar, cómo formar y cómo formarnos para una sociedad que se respete, una sociedad que tolere, que sepa debatir, que sepa promover justicia, dignidad, igualdad, y cómo promoverla en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral y en general comunitario y social. Yo creo que ese es el gran desafío de la pedagogía de hoy. Por eso estamos hablando. Ahora les voy a explicar el calificativo: pedagogía tierna o pedagogía de la ternura, que no tiene que ver solamente con abrazar, dar besitos, saber jugar, no, que tiene que ver con algo mucho más profundo que apunta al corazón mismo del ser humano. Entonces, formar seres humanos más humanos me parece a mí que es el gran reto cristiano que tenemos hoy. Y voy adelantándome a decir algunas cosas que pueden ser provocadoras. Creo que la pedagogía cristiana, más allá de intentar formar gente cristiana, lo que tiene que buscar es lo que buscó Jesús: formar gente más humana, sean cristianas o no, que nos sepamos otra vez respetar, tolerar, cuidar. Entonces, a eso se aboca la pedagogía de la ternura, pero me estoy adelantando un poquito más de lo que debo y voy con la presentación. Yo voy a estar atento aquí al chat por si alguna de ustedes quisiera también ir mencionando algunas cosas que pueda yo tener en cuenta mientras voy conversando. Sandra nos saluda, bienvenida también. Entonces voy a estar atento al chat. Y la última aclaración: al final vamos a tener una conversación. Vamos a tener una conversación. Tengan en cuenta que estoy hablando desde mi compromiso con la niñez, desde mi experiencia pastoral. Eh, Miren, yo comencé bastante joven, casi niño. Comencé el ministerio pastoral como copastor de una iglesia bautista en el año 80. Es que mire, yo me pongo a pensar a veces a qué horas pasó el tiempo: 45 años. Eh, Siempre interesado en los procesos formativos, siempre. Actualmente mantengo ese compromiso de institución educativa con algunas universidades donde enseño, algunos centros de formación y procesos formativos comunitarios. Bueno, desde ahí voy a hablar, incluida la experiencia de papá de Laura y de Juan Miguel. Bueno, entonces permítanme, subo aquí la presentación. Ahí está. Bajo aquí esta pestañita para poder ver bien. Estaré atento al chat.
Hemos decidido titular con el obispo Mauro esta presentación de esta manera: educar con corazón. Hemos intentado siempre educar con la razón, importantísima, importantísimo, pero la pedagogía de la ternura lo que intenta es unir los 40 centímetros más difíciles del ser humano, que es la distancia que hay entre la razón y el corazón. La razón y el corazón. ¿Cómo lograr unir razón y corazón? Bueno, la pedagogía de la ternura hace una propuesta en ese sentido y por eso la estamos llamando aquí educar con corazón. Y ustedes recuerdan que corazón es más que un órgano. En la Biblia, cuando se habla del corazón, se habla del centro mismo de la vida humana. Sobre toda cosa cuidada, cuida tu corazón. ¿Y cuántas veces Jesús está hablando del corazón? El libro de Proverbios, estamos hablando del centro mismo de la vida humana, del ser humano. Las sensibilidades, los afectos, los compromisos más profundos, las perspectivas de vida, las formas de relacionarnos, tiene que ver con el corazón. La fuerza transformadora de la ternura. Bueno, lo que me propongo ahora, miren que es bastante modesto el objetivo. Presentar los fundamentos conceptuales, porque eso les va a ayudar mucho para la exploración posterior del tema. Los fundamentos espirituales y pedagógicos de lo que estamos llamando aquí pedagogía con el corazón, y ofrecer orientaciones prácticas para integrarla en la docencia universitaria, en los aspectos formativos de fe. Entonces estamos hablando de colegios, escuela, universidad, casa, casa, ahí formamos, ¿cómo no? E iglesia, comunidad de fe, con el fin de, ya se los dije, promover comunidades educativas más humanas. En verdad, la pedagogía de la ternura tiene la gran tarea, es una tarea gigantesca, hacer de Dominicana una dominicana más humana. Ustedes se imaginan lo que eso tiene que ver, por ejemplo, con relaciones familiares, relaciones de la comunidad de fe, relaciones con la comunidad eh, educativa, relaciones con poblaciones migrantes, eh, interés en las problemáticas de Dominicana desde un aspecto que recupere humanidad, sensibilidad en medio de un mundo. Escúchenme lo que digo, lo estoy expresando ahora último así. En medio de un mundo cuya principal problemática ni siquiera hoy es violencia, es crueldad. Lo que estamos viendo de parte de estados, lo que estamos viendo de parte del mundo en general. Esto ya excedió el calificativo de mundo violento. Hoy hay que hablar de mundo cruel. Hay que buscar nombrar lo que está pasando. Entonces, frente a ese mundo cruel, el Evangelio tiene la gran tarea de la vida plena. Y la pedagogía de la ternura es sencillamente un medio para seguir soñando con el mundo con el que Dios sueña. Bueno, vamos a comprenderla. Estoy aquí muy atento al chat. Pedagogía de la ternura. El gran maestro de la pedagogía de la ternura es Alejandro Kusianovic, salesiano peruano. Acaba de cumplir 90 años. Sí, tengo un gran respeto por él, amistad y sobre todo mucha admiración. Ahora les cuento dónde surge este enfoque de pedagogía de la ternura. Surge principalmente en Perú en el peor momento de conflicto social en la época de Fujimori. Alejandro ha venido trabajando ese enfoque ya por muchos años. Él es premio UNICEF por su compromiso con la niñez y una persona muy respetada en Perú y en toda América Latina.
Él considera que hablar de pedagogía de la ternura es centrarnos, aquí estoy resaltando algo que para mí es muy importante, en la educación de los afectos y sentimientos, en particular en el ámbito que ya les mencioné, familiar, escolar, yo agrego eclesial. Este enfoque está llamado a analizar y tomar otros paradigmas diferentes a los paradigmas que ya conocemos, paradigmas pedagógicos. Este es un paradigma social distinto, como el estudio y desarrollo de habilidades sociales y de la vida interpersonal. ¿Cómo lograr el profesor de matemáticas que sus estudiantes, sus niños y niñas entiendan que 2 más 3 es 5, pero que más allá de entender que 2 más 3 es 5, es poder desarrollar ambientes sociales donde ese aprendizaje también deje algo más que el resultado de una operación matemática. Desarrollar ambientes donde mientras aprendemos que 2 más 3 es 5, aprendemos a respetarnos, a tolerarnos, como decíamos ahora, a escucharnos, a saber debatir y a saber expresar emociones con respeto y con afecto, con afecto. Lo que me gusta, lo que no me gusta, y siempre expresarlo en ese contexto de humanidad. Bueno, esta es una definición bastante aproximada. La pedagogía de la ternura apela, esta parte me parece que expresa muy bien lo que quiero decir. Apela a educar para nutrir. Vamos por partes. Nutrir la autoestima. Un niño que aprende que 2 más 3 es 5, pero se siente insignificante, marginado, despreciado, desprotegido. Bueno, ahí está fallando algo en la pedagogía integral. Hay que nutrir la autoestima, curar heridas, curar heridas, superar todo sentido de inferioridad o incapacidad. Entonces es una educación integral porque está teniendo en cuenta que quien está aprendiendo que 2 más 3 es 5 o que la Trinidad es Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, es un ser humano que viene con una historia, unas necesidades, unas problemáticas sociales y que la pedagogía de la ternura intenta ir más allá de la enseñanza de la doctrina de la Trinidad o de las matemáticas del 2 más 3 es 5, por dar solamente dos ejemplos. Pues no hay educación efectiva si carece de afectividad. Entonces, podríamos resumirlo así. La pedagogía de la ternura une efectividad, se aprende que la Trinidad es, pero une efectividad si es que el niño o la niña o el joven pueden entender racionalmente eso de la Trinidad. Complejo, ¿ah? Pero que tiene una forma efectiva de transmitirle una didáctica para explicar los misterios más profundos de Dios hasta donde el ser humano los pueda entender. Pero une esa efectividad didáctica con la afectividad humana. Efectividad con afectividad. En otros momentos, yo me he atrevido a hablar de gerencia con ternura. Bueno, mi formación universitaria, mi primera formación universitaria es en administración de empresas, entonces muy interesado también en esos cruces posibles que pueda haber entre ternura y gerencia y liderazgo. Entonces me dicen, Harold, pero es que la gerencia de la ternura, pues sí, corre el riesgo de que uno trata a la gente muy bien, la quiere, le pregunta cómo está el tío que tuvo una cirugía la semana pasada, pregunta por su historia, pero los resultados estratégicos de la empresa, ¿dónde van a quedar? Digo, no, 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 es que los resultados estratégicos de la empresa se tienen en cuenta porque es unir efectividad gerencial
con afectividad. Y agrego algo más. En empresas donde hay afectividad, se puede soñar con mayor efectividad. Bueno, pero eso es tema para hablar en otro momento. La pedagogía de la ternura ofrece una práctica afectiva y por ende mejora el nivel cognitivo. Por eso es efectiva. Allí donde hay calor humano, allí donde hay calor humano, donde hay respeto, hay afectividad. No hay una profesora o un profesor que imponen con violencia lo que se está enseñando, con agresión, con amenaza, con sentido de superioridad. Yo recuerdo algunos profesores de la universidad, recuerdo ahora uno de economía. En Colombia califican del 1 al 5. Entonces él decía, aquí nadie me va a sacar 5. El 5 es para mí, que soy el profesor. Es decir, nadie le va a llegar a la altura del... Eso es bastante agresivo. Nada motivador. Entonces, lo que dice la pedagogía de la ternura, allí donde hay un profesor que sabe mucho, todos los estudiantes lo saben, pero que él no impone ese nivel de formación educativa para menospreciar al otro, sino que por el contrario es una persona que responde las preguntas más simples, eh, enseña con afecto, enseña con respeto. Allí se aprende mejor. Es la creación de un clima donde las cosas más difíciles puedan ser mejor aprendidas. Entonces, hay un nivel también que afecta el nivel cognitivo. Hay un efecto sobre el nivel cognitivo y la autoestima de los estudiantes, dándoles confianza, seguridad. E imagínense los procesos educativos que muchas veces son difíciles, ¿no? Trigonometría, álgebra, cálculo, estadística, política, son contenidos muy complejos. Pero si uno logra, como docente, como papá, como mamá, como pastor, pastora, dar confianza y seguridad a ese grupo, esos contenidos, por más complejos que resulten, van a tener la posibilidad de ser mejor aprendidos también. Entonces, resumo esto aquí. Se combina efectividad didáctica pedagógica con afectividad humana, que es componente clave en todo proceso educativo. Bueno, ¿y dónde nace, de dónde surge la pedagogía de la ternura? Uno tendría la tentación de pensar que nace en contextos muy tranquilos, Noruega, Suiza, las montañas suizas con tranquilidad, nieve, ganado lindo, donde no hay muchos problemas económicos. No, la pedagogía de la ternura surge en contextos de violencia. Por ahí hay un micrófono abierto. Saludos para todos. Si pueden cerrar el micrófono, por favor. Gracias. Bueno, entonces mire, surge en contextos de violencia. Surge en el caso de Alejandro Cusiano, el gran padre de la pedagogía de la ternura en América Latina. Él explica que esto surge en medio del conflicto social y político en la época de Fujimori en Perú. Terrible época de violencia. Y que pedagogos y pedagogas se hacen la pregunta, ¿cuál podría ser la respuesta de una pedagogía alternativa a la violencia en contextos de mucha vulnerabilidad social? Y ahí surge pedagogía de la ternura. Entonces, la pedagogía de la ternura es una alternativa a contextos de violencia. Si eso lo dijo Alejandro hace ya varias décadas, siendo que la violencia ha crecido y ha mutado en crueldad, hoy lo que es urgente es pedagogía de la ternura. Predicaciones, seguimos con algunos micrófonos abiertos o quizá el reverendo Guzmán lo que pueda hacer es también silenciarlos para que podamos seguir adelante.
Bueno, entonces miren, siendo que los contextos violentos han mutado en contextos crueles, hoy la pedagogía de la ternura es más urgente para enseñar el evangelio con ternura. En una tradición católica y evangélica donde el evangelio no ha sido enseñado con ternura, sino con miedo, temor y amenaza. Si yo recuerdo cómo me enseñaban a mí, a Dios, a la iglesia y a la fe, yo recuerdo a mi mamá diciéndome que había un Dios que siempre me miraba y que si yo no obedecía a la mamá, ella había oído de un caso de un joven que quedó sin un brazo porque Dios se lo había quitado por desobediente. Imagínense las imágenes de Dios con las que uno puede formarse. Por eso para mí la conversión no significó pasar de una iglesia a otra, sino de una imagen de Dios con la que yo había sido educado a otra. Entonces necesitamos en estos contextos de crueldad una pedagogía del evangelio como la de Jesús, porque es que aquí no hay más donde buscar. Como Jesús enseñó el evangelio, necesitamos una formación en casa que desarrolle también modelos de pedagogía ternura con una historia infortunada donde en la casa hemos aprendido con mucha violencia, con mucha violencia. Aquí tenemos una experta en temas de crianza con ternura como es Jocelyn Rivera. Eh, Tenemos una tradición que no nos ayuda. O pasemos al campo laboral, donde, escuchen, si el supervisor o el jefe o el gerente era amable con el empleado, el gerente temía que el empleado entonces ya no lo fuera a respetar y al siguiente día le pidiera aumento de salario. Entonces en la empresa hemos vivido con el temor al amor. Hay temor al amor en todo campo, educativo, laboral, eclesial. Entonces, como le tenemos temor al amor, infligimos violencia. ¿Ves? Hay que controlar, hay que dirigir, hay que amenazar para que el trabajador produzca, para que el feligrés aprenda, para que el niño crezca. Craso error. Craso error el de la cultura latinoamericana y caribeña. Tenemos una historia en contra de las ternuras, una historia en contra. Entonces aquí tenemos una pedagogía alternativa a esa cultura con la cual hemos sido formados. Entonces surgen esos contextos de violencia y en contextos violentos, yo como colombiano, imagínense una Colombia con más de 80 años de conflicto armado que no logramos superar. ¿Qué tal en un contexto así, que ahora es generalizado en todo el mundo, solamente centrarnos en los procesos cognitivos y dejar lo humano por fuera? Bueno, entonces, pedagogía de la ternura nos ayuda a esa integración. Por otro lado, esta pedagogía propone minimizar la violencia escolar, construir sociedades sanas, responder a las exigencias y demandas de una sociedad que no vaya por estos caminos de la crueldad y que incorpore en el contexto escolar, educativo, universitario, en fin, cualquiera, vivencias sanas. Hay unos videos, uno de ellos lo ha puesto la organización de Alejandro Kusianovic, de una escuela para niños y niñas de niveles sociales bastante vulnerables, donde han desarrollado todo un contexto educativo en el que se les forma en una vivencia sana, relaciones mejores con la creación, ahí hay animales, ahí hay un lago, y uno dice, esto es una escuela para gente muy rica. No, todos niños y niñas que proceden de contextos bastante pobres, pero es un laboratorio de ternura. Entonces, cuando entrevistan los niños y niñas de esa escuela,
hablan no solamente de lo que aprenden, efectivamente aprenden. Claro, todo el currículum nacional se aprende, pero además están aprendiendo esos otros aspectos que hemos mencionado desde el inicio. Relaciones, afecto, gestión de emociones, tolerancia, respeto, debate. Hay una promoción humana integral que afecta lo personal y lo colectivo. Esa educación, eso sí, sin control, del afecto y con afecto, de los sentimientos y con sentimiento. O sea, es decir, el educador, la educadora se involucra no solamente en enseñar cómo es que necesitamos tratarnos, sino modelando un trato diferente. ¿Ven ese doble efecto? Yo enseño cómo aprender respeto, pero yo respeto. Es educación que nutre de afectos el pensamiento. Es educación que cura heridas, nutre la autoestima y ayuda a construir. Yo creo que aquí está el centro. Sociedades sanas. Una República Dominicana más sana. Y ya desde el ámbito de fe, uno dice, bueno, ¿cuál fue el propósito de Jesús? Y Jesús lo explica muy bien en Juan 10:10. Yo he venido, y él no dice, yo he venido para que aprendan un catecismo, una nueva doctrina. No, no, no. La doctrina de Jesús, por cierto, concordaba en un gran porcentaje con la doctrina farisea. En cuestión de creencia no había mucho problema. El problema estaba en cuestiones de práctica, de vida diaria. Él les dice, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Entonces Jesús resume su intención diciendo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan plena, en abundancia. ¿Qué significa vida plena en los procesos educativos? Bueno, eso estaría respondiendo a la pedagogía de la ternura que estamos hablando hoy. Eh, Aquí hay gente saludando en el chat. Yo sigo mirando el chat por si hay algún comentario. Es educación afectiva, por lo tanto afectiva. Es un enfoque que busca sustituir la educación autoritaria. Allí llegamos a algo que nos interesa, como caribeños y latinoamericanos. Mi papá y mi mamá fue gente genial, genial, pero autoritarios. Sí, todo. Yo que no me colocaron y todo. Ahí seguimos con otro micrófono abierto. Mire, gente genial, gente amorosa, pero autoritaria. Expresaban incluso su amor golpeando, gritando. Entonces, venimos de una educación autoritaria y ni les voy a contar lo que pasaba en mi escuela y los castigos que yo recibía porque no llevaba una tarea, porque llegaba tarde. Es decir, no había mucha diferencia entre la escuela y el cuartel militar. Y peor en mi escuela que los militares iban para hacer prácticas educativas. Termina mal. Bueno, pero venimos de esa educación autoritaria y ni qué decir en países donde hemos tenido historias de dictadura. La dictadura política eh, deja unas marcas en las mentalidades nacionales, nuestras formas de pensar. Yo a veces doy un curso con Sociedad Bíblica en América Latina, principalmente con gente de Perú, y ahí conversamos sobre los efectos de las dictaduras en el caso de Perú, en las formas de pensar, en las formas de amar, en las formas de pastorear. Y hay unas marcas que quedan de autoritarismo y que muchas veces son marcas que se incluyen también en todo el sistema de legislación social. En fin, bueno, miedo, dolor. Vamos ahora, antes de tener el diálogo, a intentar responder esta pregunta.
Bueno, esto está muy bien, Harold. Se une efectividad pedagógica y didáctica con afectividad humana. Lo que intenta la pedagogía humana no es, perdón, la pedagogía de la ternura no es solamente transmitir bien un contenido, sino generar un contexto amable, cordial, afectivo, de respeto, porque eso va a favorecer la transmisión del contenido. Además, formar gente que no solamente transmita el contenido, lo aprenda, sino gente que se desarrolle en su sentido de humanidad, que es la gran crisis de hoy. ¿Cuáles serían entonces unas líneas prácticas para la aplicación de pedagogía de la ternura? Voy con algunas. Randy, saludos. Tienes el micrófono abierto, Randy. Saludos. Mira, la primera. Vamos con la parte práctica. ¿Qué habría que hacer en casa? ¿Qué habría que hacer en la escuela, la universidad o la iglesia? Pongamos como ejemplo esos 4 ámbitos. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta, que nos dice la pedagogía de la ternura, es las actitudes con las que enseñamos son tanto o más importantes que aquello que enseñamos. Para quienes hemos estado en educación por tantos años y que nos esforzamos en cómo transmitir un contenido, la pedagogía de la ternura dice, atención, ¿con qué actitud vas a enseñar eso que vas a enseñar? Es decir, el contenido tiene que unirse al continente. El continente es el contexto en el cual uno va a enseñar. Y agrego algo más. A veces es mucho más fácil transmitir un contenido que generar un contexto. Y la pedagogía de la ternura aborda los dos. Generar un contexto, ¿qué significa? Generar un contexto de respeto, amabilidad, curiosidad, interés y amor por el contenido. Y amor, respeto y afecto por el grupo en el cual uno está viviendo esa experiencia educativa. Pedagogía de la ternura enseña que los pastores y pastoras no solamente tienen que transmitir el consejo de Dios, sino transmitirlo a la manera de Jesús. Hay púlpitos enfermizantes, hay púlpitos enjuiciadores, moralistas, manipuladores, asustadores. Yo creo que esa pedagogía para enseñar el Evangelio no es la pedagogía de Jesús. Habría que revisar cómo enseñaba Jesús, sobre todo en este aspecto del contexto de humanización. Sí, el respeto por el diferente. Señor, aquí hay unos al otro lado que están bautizando en tu nombre. Pedagogía. La respuesta de Jesús es otro tipo de pedagogía. Señor, algunos ya te están abandonando. Pedagogía de la ternura respeta la libertad del otro y le dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ramón, por ahí te estamos escuchando, saludos. Bueno, entonces lo de las actitudes. Segundo, educar sin violencia. Y ya dijimos, no vamos a redundar en eso, que venimos de contextos de educaciones muy violentas en la iglesia católica evangélica, en la casa y en la escuela. La letra con sangre entra, decía mi profesora. La paz de la sociedad se siembra en casa. Por eso las pedagogías desde la casa tienen que ser pedagogías en contextos de amor, respeto, afecto, en el aula, en la comunidad y en la iglesia. Entonces, la pedagogía de la ternura, al nacer en contextos de violencia, lo que representa, repito, es una alternativa a esas formas infortunadamente normalizadas de violencia, y la pedagogía de la ternura se lanza a un nuevo proyecto de enseñar sin violencia, respeto de la autonomía humana.
respeto de la libertad humana, acompañamiento, mentoreo de vida, respeto por el concepto y la opinión de la otra persona, aprecio, valoración aún en las diferencias, respeto de humanidad al ser humano como creación de Dios que merece todo respeto también. Dice Ginelsi, saludo. Dios puede sanar esas heridas de la infancia que hemos arrastrado. Cuando venimos a Dios con un corazón dispuesto a escuchar y dispuesto a que nos moldee, Él sana nuestros corazones y es posible criar a nuestros hijos desde el amor y el respeto. Claro, porque es que mira, lo que estás diciendo es, si uno no sana sus propias heridas, esas heridas que duelen tanto y que han marcado toda nuestra historia, heridas desde la infancia, abusos, violencias, gritos, discriminaciones, menosprecio, bruto, bruta, porque si uno no sana eso, lo sana en procesos espirituales y psicológicos, nos cuesta ofrecer educaciones más tiernas. A veces la educación violenta que uno aplica es solamente un resultado de esas educaciones violentas que uno también recibió desde la casa, familia, educación, escuela e iglesia. Enseñamos respetando, porque los niños y las niñas son personas únicas, si estamos hablando de pedagogías para niños y niñas, con ideas, sentimientos, deseos propios. Respetemos sus derechos y su autonomía. A ver, el asunto aquí de las pedagogías tradicionales, sobre todo cuando estamos hablando de la niñez, es que traemos una historia que nos hace pensar equivocadamente que los niños y las niñas no tienen opiniones, que no tienen ni siquiera a veces deseos, eh, no tienen una perspectiva sobre la vida, no tienen muchos problemas, por eso aún invalidamos la depresión infantil. Pensamos que eso no ocurre en la infancia. Entonces hay un desconocimiento de la interioridad del niño y la niña. Ahí hay falta de respeto, de atención, de escucha. Esto sí nos centramos en niñez. Pero como aquí estamos aplicando pedagogía de la ternura, todos los otros niveles, pues eso mismo aplica para aquí adultos mayores. Adultos mayores. A veces encontramos incluso más crueldad en el acompañamiento formativo de adultos mayores que en las otras edades. Al anciano se le irrespeta, se le trata como una persona que no vale, valió, ya no vale, ya no sabe, ya no entiende, ya no quiere. Colombia, 8 años. Eh, Son otras edades en las que uno a veces tiene la tentación de irrespetar y de desconocer. Bueno, aquí queda para que en Dominicana puedan trabajar pedagogía de la ternura aplicada a edades muy adultas, a personas ancianas. Allí tenemos un aporte muy grande también que hacer desde la fe, sobre todo una fe que, como acabamos de recordar en los textos de Navidad, incluye al bebé, pero incluye a los ancianos, Zacarías, Ana, Elizabeth, Simeón, desde el libro de Génesis, ¿no? Una mujer anciana como Sara y un hombre viejo como Abraham reciben la promesa de tener un hijo. Esto sería para seguirlo explorando, cómo logramos también desarrollar pedagogías desde la casa y otros centros, pedagogías dirigidas a personas ya muy adultas. Bueno, ahí les dejo esa inquietud también. En los espacios de fe, donde procuramos educar en el Evangelio, aquí viene un sentido muy práctico de pedagogía de la ternura. Enseñémoslo como el Evangelio enseña.
A ver, el evangelio hay que enseñarlo, sí, pero enseñémoslo como el evangelio enseña, con amor incondicional y ternura. Y vuelvo a lo que ya mencionamos, no con amenaza. ¿Cómo nos ha servido el infierno para prometer el cielo? Imagínate, si amenaza con el infierno para prometer el cielo. Ya Teresa de Ávila decía que a ella no la movía ni el cielo que le tenían prometido, ni el infierno con la que la amenazaban. Ella se iba más por una relación de limpia ternura con Dios. Imagínense, lo decía eso a finales del siglo XVI. Bueno, ¿cómo educar el evangelio? Como el evangelio nos enseña que hay que proponerlo. Comenzando por decir que el evangelio no es una imposición, es una proposición. Hoy necesitamos nuevas formas de evangelización y ahí tendríamos otro campo pastoral para conversar. ¿Cómo lograr evangelizaciones más tiernas? Imagínense las preguntas que nos han acompañado en los sistemas de evangelización. Evangelismo explosivo. Si usted muriera hoy, ¿iría al cielo? Yo fui formado en evangelismo explosivo. Yo fui profesor de evangelismo explosivo. Yo, con esa experiencia que he tenido, pienso que hay que formular otras preguntas en la evangelización. Respeto a quienes lo sigan haciendo así, pero me parece a mí que en los contextos que tenemos hoy no hay que comenzar con el infierno y la condenación, sino mejor usar esas metodologías de Jesús. Uno se pone a ver, por ejemplo, cómo transmite el Evangelio Jesús a Zaqueo. Desciende que quiero ir a tu casa. A la mujer samaritana, dame de beber. Bueno, entonces es enseñar el Evangelio como el Evangelio enseña, no la contradicción de los conquistadores y misioneros que llegan a tierras del Caribe y América Latina. Dominicana tiene una historia muy grande en todos esos primeros siglos de conquista española, en los que llega el misionero amenazando al indígena y lo amenaza con el Evangelio. Es Bartolomé de las Casas quien tiene que salir a decir que hay que buscar otra forma de evangelizar. Hay una carta de Bartolomé de las Casas que envía a la corona española donde dice una de las cosas, dice, y yo propongo que el evangelio tiene que ser anunciado en las tierras de las Indias de una manera distinta. Así no sea para que los indios se conviertan, y miren lo que dice Bartolomé, para que se conviertan los misioneros. Dice, prediquemos el evangelio de tal manera que si no se convierten los indígenas, se conviertan los evangelizadores. Porque el problema para Bartolomé eran también quienes estaban evangelizando de formas tan violentas. Claro, es que entonces tenemos allí un trasfondo histórico muy, muy triste. El evangelio llega a nuestras tierras con la espada de los conquistadores, acompañados de la Biblia de los misioneros. Bueno, y la gesta misionera, históricamente hablando, las grandes gestas misioneras siempre han venido acompañadas de grandes imperios. En el caso que estamos mencionando, el imperio español, en otros imperios ingleses y otros más. La evangelización de África, la evangelización de Asia, África sobre todo. Bueno, mucho que pensar a partir de estas nuevas formas a las cuales nos convoca el Evangelio. Voy a terminar con este texto porque refleja mucho de lo que estamos intentando decir. Perdón, bajo esta pestaña aquí para poder leer. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendieron a quienes los habían llevado. Quizá los discípulos nos representan muy bien. Jesús no está para tocar, Jesús está para enseñar. Pero es que Jesús enseñaba abrazando y bendiciendo, como lo hace al final.
Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. Imagínense la enseñanza hacia los discípulos. La ternura tiene también confrontación. Dejen que los niños se acerquen a mí, no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no va a poder entrar, no va a poder vivir. Ese entrar es comenzar a vivir bajo los valores de ese reino aquí. Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos. Miren lo que hablábamos de contexto, lo que hablábamos de respeto, de ambiente, de afecto. Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Aquí estamos en el Evangelio de Marcos. Cuando Marcos se detiene en tanto detalle hay que ponerle mucha atención, porque Marcos es un evangelio de la acción. Ustedes ven que Marcos en el capítulo 1 no comienza con el nacimiento, él comienza con el ministerio de Juan. Entonces, cuando Marcos se detiene en tanto detalle es porque es muy importante. Tomó a los niños en sus brazos, mire todo el detalle, la filigrana literaria. Puso sus manos sobre ellos y los bendijo. ¿Qué les dijo? ¿Cuál fue la escuela dominical? ¿Cuál fue la catequesis? Fue la catequesis del abrazo y de la bendición, porque Jesús enseñaba así. Hay una frase que a mí me gusta mucho de José Martí. José Martí es de los que están en la protopedagogía de la ternura. Si vamos a quienes están como antecedentes ya del marco conceptual que se desarrolla en América Latina con Alejandro Kusianovic y otros, en el trasfondo están María Montessori, Gabriela Mistral, José Martí. Y José Martí, el cubano, decía, siendo tiernos elaboramos la ternura que hemos de gozar nosotros. Y escuchen, y sin pan se vive, sin amor no. Y la pedagogía de la ternura enseña cómo ganar el pan, ofrece pan cuando hay la posibilidad, pero sobre todo pone en el centro del proceso educativo el amor. Terminamos allí, volviendo a lo que es el centro y corazón del Evangelio. El centro y corazón del Evangelio no es la sana doctrina, es la correcta humanidad, es la vivencia humana, amorosa y tierna a la manera de Jesús. Yo pienso que en Pedagogía de la Ternura tenemos un enfoque que nos abre nuevas posibilidades a nuevas formas de proclamar, vivir el Evangelio en medio de contextos de lamentable crueldad como la estamos viviendo en nuestros días. Bueno, 10 mandamientos de la ternura se los voy a dejar porque resume lo que he dicho hasta aquí. Los 10 mandamientos de la ternura, una forma de poner lo que me parece a mí que son las 10 principales enseñanzas de todo este enfoque, pero se las voy a dejar allí y voy a dejar además el sitio donde se puede descargar más literatura sobre pedagogía de la ternura. Mire, está este libro, Ensayos sobre la infancia, Pedagogía de la ternura, componente del paradigma del protagonismo, Pedagogía de la ternura. Todo esto está en línea y está gratis. Ya les digo dónde. Hay uno que me gusta mucho que es este, Aprender la condición humana, ensayo sobre pedagogía de la ternura. Y hay otro, este no está en línea, pero se podría buscar sobre el tema, la ternura política de Dios, porque la ternura tiene una dimensión social y política de transformación humana integral. Bueno, ¿dónde se puede descargar todo esto?
Voy a ponerle aquí en el chat para quienes tengan la curiosidad de explorar un poquito más de esto. Ya les voy a decir dónde se puede encontrar. Les voy a poner allí ahora que empecemos la conversación. Termino aquí diciéndoles que estamos frente a un gran desafío, frente a los contextos crueles que estamos viviendo en este mundo. Creo que es el desafío para la mesa de diálogo, siempre interesada en procesos de transformación profunda, transformación social. Yo creo que hay que ir más allá de la incidencia por nuevas políticas públicas que siempre van a ser necesarias, que hay que incidir mucho más allá y llegar al corazón mismo de los procesos que humanizan al ser humano. Y me parece a mí que esos procesos apuntan a lo que apuntó Jesús, procesos pedagógicos, donde se pueda proponer el evangelio de la vida plena que les vamos a tener ahora quizá la mejor parte de este momento de conversación, que es el diálogo, y dejo al reverendo Guzmán o al obispo Mauro para que nos coordinen esta parte y yo voy a poner en el chat los lugares donde se pueden descargar estas literaturas. Ok, gracias, mi hermano Harold. Gracias, hermano Harold, por este tiempo que nos ha acompañado a esta propuesta y este diálogo. Creo que se ha presentado una propuesta muy interesante y queremos abrir ahora el espacio. Los hermanos, las personas que están interesadas en hacer preguntas, levanten su mano, tienen la vía correspondiente. Por favor, micrófono, solamente ábranlo para el tema de participar. Si no hay participación, pues por favor, mantenga su micrófono cerrado, tenga la amabilidad. Así es que este es el momento para levantar las manos y participar en este momento en las preguntas. Así que adelante. Preguntas. Si alguno también está interesado en escribir la pregunta, puede hacerlo. Preguntas, reacciones sobre la ponencia que hemos tenido esta mañana. Pastor Abraham Martínez tiene una pregunta y luego Rosanna García. Adelante, Pastor Martínez. Amén, amén, mi obispo Mauro, amado profesor, agradecer la participación del obispo y profesor Harold Segura. De verdad que nos hemos edificado bastante y los pastores y líderes de diferentes organizaciones que estamos aquí, nos hemos encontrado con grandes retos y desafíos al escuchar esta maravillosa ponencia desde la ternura de la educación. Mi pregunta para el erudito es cómo podemos hacer nosotros ese crossover, ese movimiento desde esa educación que nos transmitieron desde el punto de vista del miedo, desde el punto de vista de la opresión, que sin lugar a duda obedecía a esos tiempos que de manera política en nuestros países latinoamericanos prácticamente salíamos hacia esa educación de la ternura. ¿Cómo podemos nosotros? El desafío es cómo cruzar el río, cómo ir al otro lado. Sabemos ya que lo tenemos que hacer y es una necesidad hacerlo inminente. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Escucho, amado profesor. Bueno, Pastor Abraham, muchísimas gracias por la pregunta. Me alegra mucho saludarte. A ver, yo pienso que allí estamos frente al desafío
de la conversión del corazón, que es la especialidad de la iglesia. Porque la iglesia, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Trabajar en la conversión. Solamente que a veces pensamos que esa conversión tiene que ver con convertir gente de una iglesia a otra. O a veces pensamos que la conversión tiene que ver con cambiar de una doctrina a otra. Pues sí, todo eso lo abarca, pero en el corazón de los 4 evangelios, la conversión tiene que ver con el cambio de vidas y actitudes. Cuando le preguntan a Juan el Bautista, ajá, ¿y qué tenemos que hacer? Recuerden lo que Juan el Bautista responde, tiene que ver con cambios en la manera de vivir, no solamente en la manera de creer. Jesús, cuando habla de cambios, por ejemplo, cuando dialoga con Zaqueo, al final uno se da cuenta que la salvación ha llegado a esa casa, pero esa salvación llega ¿por qué? No porque él hizo una oración aceptando a Cristo como Señor y Salvador, no, él lo acepta porque cambia sus maneras de ganarse el dinero, reconoce que ha sido engañador, devuelve dinero que se ha robado. Entonces, ¿a qué voy, Pastor Abraham? A lo siguiente, yo creo que la pedagogía de la ternura tiene un antecedente que es la conversión del corazón. Y ahí necesitamos procesos pastorales que incluyan púlpito, escuela dominical, grupos familiares, donde podamos sanar corazones. Ese enfoque, por ejemplo, que mencionaba, de crianza con ternura, metodologías, contenidos que nos enseñen cómo sanar heridas que traemos del pasado, cómo lograr corazones más saludables para amar y respetar al otro. Entonces yo pienso que allí nuestras propuestas pastorales tienen que incluir esa otra parte formativa para que la conversión que comenzó continúe. ¿Qué nos daría evidencia de iglesias más convertidas? No solamente que antes creían en esto y ahora creen en esto, que antes iban a esta iglesia y ahora, que antes usaban una Biblia con tantos libros y ahora usan una Biblia con menos libros. No, la conversión es gente que aprenda a respetar al otro, gente que aprenda a cuidarse a sí mismo, gente que aprenda a gestionar sus emociones, gente que aprenda a aportar y contribuya a una República Dominicana más justa. Gente que sepa hablar del migrante de otra forma. Gente que sepa relacionarse con el que votó por el contrario en formas que no sean violentas y agresivas. Allí tenemos señales de conversión y tenemos una gran oportunidad porque ¿dónde va a aprender la gente de humanidad y conversión si no es en la iglesia? Tendría que ser como el centro prioritario para difundir amor, respeto y dignidad. Pero te agradezco mucho, Pastor Abraham, que ahí estamos hablando de una fórmula de 2 o 3 días, ¿no? Son procesos de vida, sanación de historias, pero son procesos emocionantes que nos hacen recordar que la iglesia es más necesaria hoy que nunca. Gracias. Gracias a usted, muy edificante y muy satisfecho. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias. El llamado es entonces a sanarnos para poder sanar, porque no puedo dar lo que no tengo ni tampoco tengo conciencia de la misma, ¿sí? Gracias, Harold, por esa respuesta en esa parte. Rosana García, por favor, tiene la palabra. Tenga la amabilidad. Bueno, buenos días, Dios le bendiga a todos. Mi obispo, Abraham Martínez, Harold, con una excelente Gracias. ponencia. De verdad que estoy muy impresionada con este nuevo concepto, en el caso mío para mí, porque sí había escuchado hablar de esta pedagogía, pero en realidad con muy mínima información. Entonces, yo soy abanderada, incluso eh, desde hace mucho tiempo, de una educación cristiana integral basada en el crecimiento, tomando como modelo, como Paracleto, la figura de Jesucristo,
Y partiendo de eso, incluso estoy de acuerdo con una revolución de esa pedagogía cristiana que le hace tanta falta a la iglesia. Ahora, mi pregunta, Harold, en este sentido es por lo menos si nos pudiera señalar una o dos estrategias para trabajar entonces a nivel de liderazgo con la deconstrucción y construcción de estos nuevos conocimientos, porque este enfoque de este tipo de pedagogía está muy asociado a lo psicológico y muy asociado también a la parte que tiene que ver con el manejo de las emociones, el que la persona se pueda ver a sí misma cómo es y que pueda cambiar. Y eso nosotros lo vemos en todos los niveles, especialmente en la parte del liderazgo, que es una parte que yo particularmente manejo mucho. Entonces, ¿cómo nosotros motivar a nuestro liderazgo a que primero puedan empoderarse de de estas nuevas concepciones, aplicarlas para sí y entonces llevar esos cambios dentro de lo que es ese proyecto formativo de educación dentro de la iglesia y de la comunidad? Sí, sí, muchas gracias, Rosana. Muchísimas gracias por la pregunta y sobre todo por tu compromiso. Escuchándote hablar se te nota ese compromiso y ese interés. Antes de responderte, quiero decirles que acabo de poner en el chat el link donde pueden descargar este libro, que me parece a mí que sería suficiente para no ponerlos con una biblioteca tan voluminosa. Aprender la condición humana. Ensayos sobre pedagogía de la ternura, Alejandro Kusianovic. No es un libro tan voluminoso, es un libro de 167 páginas, riquísimo y completamente gratis ahí en la biblioteca que les he puesto. Bueno, Rosana, me voy a lanzar aquí con dos sugerencias. La una, si estamos hablando de iglesia, ¿cómo sensibilizar? Por ahí empezamos. ¿Cómo sensibilizar a la iglesia? ¿Cómo sensibilizar al liderazgo sobre la prioridad de este tema? Yo creo que esta sensibilización se puede hacer a través de diálogos con el liderazgo. Mire, yo creo que pues ya empezando este año pudiéramos tener en cuenta con más insistencia algo que aunque ha sido importante para la iglesia, no siempre ha sido lo más relevante, que es la pedagogía. Pero aquí estamos hablando de una pedagogía que tenga en cuenta transformaciones humanas. No solamente cómo enseñar, qué persona vamos a escoger, que incluya el púlpito, que incluya los procesos que tenemos en células familiares. Sensibilizar, problematizar. Y esto se hace a través de, digo, los diálogos, sobre todo de cuerpos pastorales, concilios denominacionales, la iglesia local o la escuela, si estamos hablando de una escuela. Del proceso de sensibilización, yo diría que hay otro proceso igualmente importante que es el de formación transformadora. A ver, ¿y cómo vamos a entrarle a eso que ya nos hemos sensibilizado y reconocemos que es importante? Bueno, vamos a entrar en procesos de formación. ¿Qué significa esto? Quizá, y esta es una idea que no tienen por qué ponerle mucha atención tampoco, la mesa de diálogo pueda proponer un pequeño curso como estos que propone Sociedad Bíblica sobre pedagogía de la ternura. Ellos dan pedagogía de la ternura en 4 sesiones de hora y media, un proceso formativo o su seminario denominacional. Eh, Traer una persona que hable o les ofrezco lo que tiene World Vision en República Dominicana. Hay un proceso formativo que se llama Crianza con Ternura, proceso que pudieran ustedes implementar en su iglesia, su escuela. Entonces, yo, Rosana, me quedaría con estas dos: sensibilización y formación transformadora. Ya vendría después la implementación. Bueno, de esto que hemos aprendido, y ahí viene un proceso más de planeación pastoral, planificación pastoral. ¿Qué vamos a implementar? ¿Cómo vamos a formar a nuestro grupo de profesores y profesoras en la escuela o en la iglesia?
Entonces pienso por allí que esa secuencia, Rosana, podría ayudarnos y la he visto en práctica en muchos lugares. Sensibilizar, formar, implementar. Y esto trae en la implementación los cambios en los modelos pastorales. Les dejo abierta la puerta de visitar World Vision Dominicana, Crianza con Ternura, o buscar un sitio que se llama, les pongo por acá, conexionternura.com. Ahí hay conferencias, materiales, un sitio donde se pueden comunicar con la gente de Conexión Ternura y mucho que se pudiera también aprovechar de ese sitio en el que he puesto personalmente varios contenidos míos allí. Gracias, Rosana, de nuevo. Gracias, Harold, y continuamos aprendiendo. De verdad que sí, muy atinada Gracias, muchas gracias. recomendación. Gracias, mi hermano. Agradezco mucho su participación. Jocelyn Rivera tiene una participación, por favor, y su mano levantada. No, no, gracias, Mauro. Aprovechar para saludar públicamente a Harold, pero ya la pregunta que tenía, Harold la contestó a responder la pregunta del pastor Abraham. Ok, dentro Gracias, del José, orden. un abrazo. Igual. Me alegra verte por acá, una maestra haciendo de estudiante. Eso se trata la vida, ser continuamente aprendiz. Ah, sí, gracias, aprendemos mucho de ti. Amén, sí. Jocelyn es de gran bendición para nosotros. Claro, una En gran esta- maestra en estos temas de crianza con ternura y otros más. Claro, claro. Quiero dar paso a Rafael Guerrero en el orden establecido. Por favor, Rafael, su pregunta. Bienvenido. Y saludos a todos los que están participando en diversas partes del país y del mundo también. Este tema extraordinario, de verdad que nos llega. Educar con ternura es enseñar sin violentar, corregir sin humillar y formar sin dejar de amar. Ujú. Y qué bueno, porque Jesús nos enseñó eso. Y cuando se nos dice 22:6 de Proverbios, instruye al niño, yo creo que tenemos que acompañar al niño, al preadolescente, al adolescente, al joven, al adulto mayor y hasta al nuevo, porque después de viejo no se apartará de esto. O sea, porque algunos llegamos ya un poco habiendo sufrido mucho en el mundo, llegamos aquí a los caminos del Señor y es nacer de nuevo. Entonces, qué bueno que encontremos a alguien que nos pueda educar con ternura, que nos pueda ayudar a entender, dejar atrás esos malos ratos y como estamos comenzando de nuevo a avanzar. Hay una cosa que me preocupa y es que a veces los pastores, los que estamos al frente de un grupo con familia y ahí sentados, personas preparados en todas las áreas del saber humano, no sabemos aprovechar ese potencial y pedirle a los que están ahí que quieren educar, ayúdanos, ven, te pongo aquí allá. Y entonces preparar a esa gente para educar con ternura según el potencial de su saber humano. Yo creo que tenemos que entenderlo porque se pierde mucho material. No sé qué me dice usted. Gracias por la participación. Sí, no, muchas gracias, Rafael, muchísimas gracias. Mira, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Me gustan mucho estas preguntas que ya traen la respuesta. Traían la solución también. Claro, eso es lo que hay que hacer. Yo agregaría solamente algo, Rafael. Si estamos hablando de procesos formativos para niños y niñas, en general nuevas generaciones, tenemos que esforzarnos por enseñarles de una forma distinta. Pero agrego algo. Tenemos que hacer un triple esfuerzo para aprender de lo que la niñez y las nuevas generaciones tienen para enseñarnos. Yo creo que hay que cambiar las orientaciones que tenemos en procesos educativos. La orientación siempre ha ido del adulto que enseña al joven que aprende. La iglesia está perdiéndose la gran oportunidad de aprender de sus jóvenes, sus niños y sus niñas, porque hemos pensado que son edades problemáticas,
Por cierto, llamamos adolescente como si adoleciera de algo. Miren, el niño dice cosas simpáticas pero sin importancia. No tiene opiniones, está formándose. Entonces nos perdemos lo que Jesús dijo. Jesús dijo, si ustedes no se hacen como niños y niñas, van a tener serios problemas con entender cómo es que se mueve el reino. Déjenlos que vengan. Entonces Jesús cambia la pirámide del adulto que enseña al niño que aprende, al niño que también tiene que enseñar y enseñarle a los más adultos. Yo la pondría no pirámide invertida, sino así, que sea una dinámica más horizontal, donde el adulto aprenda del niño y el niño siga aprendiendo del adulto, pero donde escuchemos la voz de la niñez. Si no escuchamos cosas tan sencillas como estas, donde voy encuentro gente que está pidiéndome, Harold, ¿cuál es la solución para poder llegar a las nuevas generaciones con el Evangelio? Hay un gran interés en cómo llegar, pero necesitaríamos también incluir cómo permitir que las nuevas generaciones lleguen a los adultos de la iglesia, hablen, se expresen con temas que a nosotros nos parecen bastante difíciles. Derechos humanos, ecología, diversidad sexual, igualdad, justicia, sociedad. No, muchachos, de eso no queremos hablar. Bueno, ¿qué es lo que respiran las nuevas generaciones y cómo nosotros podemos escucharles y aprender? Y en temas de espiritualidad, la niñez tiene también muchísimo que darnos. La comunidad de fe es una comunidad intergeneracional donde todos aprendemos y todos enseñamos. Entonces, ese aprendizaje intergeneracional hay que desarrollarlo y en eso tenemos que crecer mucho. Por cierto, les anuncio que hemos venido trabajando con una biblista dominicana, Tirsa Ventura. He venido trabajando con ella un modelo de lectura bíblica intergeneracional que va bastante avanzado y que, volvamos a Jocelyn, en Dominicana se tuvo ya una validación. Necesitamos lecturas bíblicas donde se interactúen las diferentes generaciones porque ternura es eso. Saber enseñar de otra manera, pero escuchar a quienes no hemos escuchado. Ahí tenemos mucho que crecer también. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Gracias. Gracias, usted ha aprendido mucho en esta actividad. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias por su participación. En el orden factor también el hermano Félix Caraballo por el tema por la parte de preguntas. En el chat hizo una pregunta hace un momento y quiero dar la participación. Félix Caraballo. ¿No está Félix? Bueno, Félix preguntaba cómo enseñar pedagogía de la ternura si hoy la iglesia está enfocada en aspectos para promocionar el humanismo versus el reino de Dios. Yo diría, Félix, enfocar la pedagogía de la ternura en los valores del reino de Dios. Y los valores del reino de Dios son justicia, amor, esperanza, fe, cariño, amabilidad. Yo creo que pudiéramos desarrollar un programa en estos contextos donde estás diciendo, Félix, un programa educativo alrededor del fruto del Espíritu en Gálatas 5. ¿Ustedes se imaginan lo que sería formar la iglesia para la paz, la paciencia, la bondad? Miren los 9 componentes de ese fruto. Ahí tenemos todo un programa nuevo educativo o el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte Jesús no enseña una sola doctrina. Jesús enseña prácticas de vida. La doctrina vendrá con Pablo. Y qué bien. Y qué Hombre, la bueno. comida tiene que estar para las 2, porque yo te juro que Frankelly va a querer comer antes de ir. Nosotros tenemos que salir de aquí. Bueno, ojalá llegues pronto. Llegues a tiempo. Dios te ayude. Entonces, mira, pedagogías a partir del temario del Sermón del Monte o pedagogías a partir de Gálatas 5 en el fruto del Espíritu.
Que tengamos en la iglesia gente más amable, más gentil, más pacificadora, más paciente. Por cierto, hay una traducción del fruto del Espíritu, una parte del fruto donde dice gente más tierna. Esa traducción es válida. Entonces, ahí tenemos, fundada, como dice Félix, en reino de Dios. Gracias, Félix, si todavía estás por allí, pero tu pregunta nos ha ayudado mucho. Qué bueno. Gracias, Harold. Vamos a dar la participación a José Rodríguez, luego va Josué y terminamos con Randy Trinidad. José Rodríguez, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, Pastor Mauro. Harold, un placer verte, mi hermano. Hacía mucho que no te veía, ni te escuchaba. Una bendición siempre escucharte. Miren, ayer me tocó eh, mi, mi tiempo de abueleo con mis nietos en un parque infantil. Y había una compañerita de mi nieta que vino al parque con su mamá. Y en un momento, las dos niñas estaban modelando una cafetería dentro del parque y nos pedían a los adultos hacer su filita para poder comprar helado. Y los que no están en fila no se les va a vender, decían las dos niñas. Y nos obligaron a los adultos. Lo que pasó al momento siguiente es que ellas se estaban conectando con otras niñas en el parque. Y eso nos obligó a los adultos a interactuar con los adultos que estaban acompañando a esa niña, que eran sus padres y que en otros casos resultó los abuelos. Y tuvimos una tarde de aprendizaje muy tierna. Y me preguntaba en mi ejercicio pastoral, ¿cómo yo puedo reproducir un modelo de ternura tan palpable como el que he tenido esta tarde en la iglesia? Y recuerdo que yo tengo 2 horas de servicio a la semana y en 2 horas es imposible lograr conectar porque la ternura requiere tiempo y requiere intencionalidad. Ujú, Harold, con un modelo tan estructurado, tan impersonal ujú, como la vida de iglesia que estamos viviendo, cómo hacer esta pedagogía de la ternura en la que yo como adulto siga aprendiendo en la ujú. iglesia de los Sí, niños. sí, sí. Bueno, me alegra muchísimo escucharte y saber que has estado por aquí, José. Supe que estuviste también en Costa Rica, me dijo el pastor Roy Soto. Así es, así es. Bueno, qué bien, José. Me alegra saludarte con los mejores recuerdos de nuestros tiempos compartidos. Y yo cuando vi tu nombre ahí, José Rodríguez, dije, de pronto este es mi amigo. Pero Así es, así es. cuando escuché tu voz lo confirmé, Ah, porque tienes la voz de locutor que yo nunca conseguí. bueno. Bueno, mira, no, lo dijiste todo. Lo dijiste todo. Mira por dónde comienzan también estas sensibilidades hacia unas nuevas pedagogías, por las historias de vida. Comenzaste con una historia, ¿no? Lo que viste ahí en tu abueleo. Me gusta esa palabra. ¿Cómo poder desarrollar pedagogías también que partan de la vida, más allá del concepto, de la vida, de las experiencias que estamos viviendo? Y a partir de ahí aprender nuevos modelos de relacionamiento. Pienso que en la iglesia seguimos teniendo una de las mejores oportunidades para poder incidir en nuevos modelos de relaciones sociales. Más allá de la escuela, más allá de la empresa y más allá de la familia muchas veces, en la iglesia tenemos la oportunidad de poder desarrollar esos nuevos modelos, enseñarlos a partir de la práctica. Eh, Aprender de la niñez, lo mencionaste también, aprender de la niñez es una de las cosas que necesitamos tener en cuenta en nuestras proyecciones pastorales.
¿qué nos proyectamos este año? Mira, una línea de ese trabajo podría ser abrir espacios para que la voz de la niñez sea más escuchada en la iglesia. Y yo estoy comenzando una investigación que apunta a hacer unas propuestas sobre nuevas eclesiologías de participación de la niñez. Eclesiologías, donde la eclesiología ha girado alrededor del adulto. Eclesiologías católicas y eclesiologías protestantes, evangélicas. Entonces, eclesiologías de participación, horizontalidad y afecto. Acojo lo que nos dijiste, creo que allí hay parte de la tarea que tenemos y cierro diciéndote lo siguiente. Yo comencé el ministerio pastoral en el año 80 como copastor, muy jovencito. Una iglesia a la cual yo había llegado y me dieron la oportunidad de servir. Desde el 80 pasé en esa misma iglesia 15 años como pastor, copastor y después pastor titular. ¿Cuáles son las satisfacciones que yo puedo contar de esos 15 años? Para no hablar de otras experiencias pastorales y formativas. Mira, lo más grato para mí, vuelvo a lo que mencionaste al inicio, las experiencias de vida. Cuando me encuentro a esas niñas y niños que ya tienen más de los 30 años, buscándome por redes. Una de ellas llegó a un hotel donde yo estaba en Quito porque quería saludarme y llevarme su niño y su niña para que lo conociera y recordar las experiencias que tuvimos cuando yo jugaba con los niños y niñas. Les contaba historias que los hacía reír. Enseñábamos la Biblia de una manera que pudiera ir más allá del concepto y que ellos tuvieran, lo más lindo para mí, que tuvieran un buen recuerdo de ese tiempo. Y no me quiero poner como ejemplo. Quiero es hablar de la gracia de Dios que sin intencionalidad y sin yo saber de lo de la pedagogía de la ternura, entiendo que lo que se queda en el corazón son las relaciones que se tienen en la iglesia. Muchos de ellos no volvieron a la iglesia, muchos no. Una parte de ellos no volvieron a la iglesia, pero siempre se recuerda con amor ese momento. Entonces, ahí tenemos una línea de formación pastoral. ¿Cómo dejar buenos recuerdos? ¿Cómo dejar buenos recuerdos en la niñez y en las nuevas generaciones que tenemos en la iglesia? Bueno, no, una pregunta que nos da muchísimo para hablar. Te mando un abrazo, José, y siempre mi admiración y mi aprecio. Gracias, Jaro, igual para mí. Hacia Qué bueno. Gracias, José Ramón, por tu participación también muy interesante. Agradezco ahí estar. A Josué Daniel, el micrófono, por favor. Este es su tiempo para la pregunta que tiene y luego voy con Ranti Trinidad. Josué Daniel. Bueno, en lo que Josué Daniel entonces regresa, pues Randy, por favor, abra su micrófono y exprese su aporte, pregunta o inquietud. Sí, buena, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Adelante, mi hermano. Yo bendiga a Harold, tremendo tema para este tiempo. Bendiga a obispo Mauro, Dios Rivera, Dios te bendiga. Me emocioné tanto con este tema porque vengo formado por Diosdenis Rivera y Ana sobre bálsamo de ternura y crianza con ternura. Y nosotros, la gloria de Dios, hemos llevado esto a muchísimos lugares, iglesias, a distintos lugares. Y lo más bonito es cuando tú llevas esos temas, cómo la gente acepta y la gente expresan su niñez, su adolescencia, su crianza y puede ser sanado. Ahora mismo más en la iglesia debe enfocarse en estos temas y ahora educar con ternura, traer esto a nivel global, como se está llevando. Mi pregunta para Harold es, ¿cómo se puede aplicar este tema
a la iglesia en este tiempo de ahora? Bueno, Randy, gracias. Gracias por tu pregunta y por estar aquí. Yo regresaría a la respuesta que di inicialmente habría tres grandes etapas que se pudieran contemplar para transmitir esto a la iglesia y para implementarlo. Etapa de sensibilización, enseñanza, púlpito, diálogo, diálogo con liderazgo, diálogo con diferentes instancias de la iglesia, incluir a niñez, incluir nuevas generaciones, sensibilizar sobre este tema. Segunda etapa, formar. Ya has estado en Bálsamo de la Ternura, seguramente tendrías mucho interés también en los otros enfoques que complementan Bálsamo. Hay uno que se llama Escuela de la Ternura. Entonces, en tu caso, que ya tuviste Bálsamo, te sugeriría buscar a la gente de World Vision y decir, yo quisiera tener el proceso de Escuela de la Ternura. O hay un tercero que se llama el proceso social y político. Jocelyn, ¿cómo es que se llama? Fuerza insurgente de la ternura. Hay tres metodologías, ya tomaste una. Son procesos formativos. Y bueno, mientras se va dando todo esto de sensibilizar y formar, entrar en la parte de la implementación pastoral. ¿Cómo implementamos? Mire, cosas tan básicas que se podrían hacer y que representan un cambio. Esa vieja costumbre evangélica de que cuando el predicador termina, sale y va a la puerta para saludar a la gente. Mire, son cosas muy sencillas que transmiten afectividad. Y no solamente un saludo simple, sino agáchese cuando viene un niño o una niña para saludarlo. Pregúntale cómo ha estado, cómo se llama. No va a ser una conversación muy larga, estamos saludando a toda la gente, pero cosas que transmitan algo más que un sermón, que pueda haber una aproximación humana. O iglesias, me gusta mucho esto de la iglesia luterana, cuando terminan el culto siempre hay un lugar para comer. Eso está muy bueno. Un buen mofongo, eso es una expresión de ternura después del culto. O si no, algo tan grande, algunos espacios donde se genere también comunidad. Entonces, te agradezco mucho. Ahí te dejo la invitación para buscar Escuela de la Ternura, Fuerza Insurgente de la Ternura y conexionternura.com, que se lo deje en el chat, sigue siendo también una opción para encontrar recursos. Les agradezco inmensamente la invitación. Disfruté mucho estar con ustedes. Que Dios les bendiga. Dios bendiga la mesa de diálogo. Que ese diálogo siga avanzando en un mundo donde los diálogos se están impidiendo y manipulando. Y que Dios siga contribuyendo a través de nuestras iglesias y organizaciones a la promoción de una dominicana más humana, como ha sido siempre el sueño del reino de Dios. Muchísimas gracias, Obispo Mauro. Mi abrazo y agradecimiento. Gracias a usted, mi hermano Harold, por haber estado con nosotros. Veo a Jocelyn últimamente que tiene Sí, levantado. sí, levanté la mano solamente para comunicarle a Harold que Randy Trinidad no solamente fue formado en Bálsamo de Ternura, sino también en Escuela de Ternura y ha sido la persona que, aparte de mi verdad, por mis responsabilidades que tenía, ha formado la mayor cantidad de personas en la iglesia en Escuela de la Ternura. Él ha sido una bendición para República Dominicana. Bueno saberlo, José. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Dios por esos compromisos. Sí, Randy ha sido de gran bendición para todo el ministerio en la República Dominicana y ha estado haciendo un trabajo excelente en este tema de crianza con ternura. Así que gracias. Quisiera abrir el espacio para que nos dé un saludo al presidente de la Mesa del Diálogo, el obispo Reinaldo Franco Aquino, que está con nosotros. Me gustaría que él pueda saludar a todo el equipo. Este espacio que estamos desarrollando es un espacio que está patrocinado por la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana
en su Aleluya. dependencia de la escuela, del ministerio o la pastoral de educación que tengo el honor de dirigir de la mesa del diálogo. Así que, obispo Reinaldo Franco Aquino tiene la palabra, por favor, y bienvenido en medio nuestro. Un gran placer, un gran placer saludarle, obispo Mauro, Se está felicitarle por la... entrecortando Y la... Harold es un regalo de Dios a la iglesia. Se está entrecortando. Déjame ver que me escucha mejor ahí. Ahí está un Voy poco por mejor. aquí. Gracias. Ok. Pues, amados, decirles que estaba felicitando al obispo Mauro porque como coordinador de la mesa y también siempre ahí trabajando con Misión Mundial, nosotros estamos unidos en seguir empujando a Harold, que yo creo que Harold es uno de los grandes regalos que el Señor le ha dado a la iglesia en cuanto a acción, en cuanto a despertar y concientizar en áreas específicas. Tuvimos junto ahora recientemente en Cartagena y ahí hizo una exposición magnífica como la que él nos tiene acostumbrados. Nos gustaría que pronto pueda estar presente, vivo, que pensemos en algo ahí. Mauro se va a encargar de eso, el obispo Mauro se encargará de eso, pero lo que quiero es saludarles, bendecirle a todos los que han participado. Ha sido excelente esta exponencia, así como las preguntas y citaciones. Así que los bendecimos. Mañana es el Día Nacional de los Jóvenes, por eso usted le oye una algarabía, porque donde hay jóvenes siempre hay algarabía. Así que muchas gracias, bendiciones, felicitaciones, abrazo electrónico y espero que nos podamos ver pronto aquí. Amén. Gracias también, recíproco ese abrazo virtual desde la distancia. Aquí nos abrazamos virtualmente. Gracias, hermanos. Estaremos en lo adelante, entonces, viendo a ver cómo podemos ir facilitando, sobre todo algunas herramientas, como habló el hermano Harold, sobre cursos sobre pedagogía de la ternura. Creo que es una buena propuesta para ir sensibilizando en esos tres elementos que él habló, la sensibilización y la formación, que es de vital importancia y que hoy se requiere y se demanda tanto. Así que agradecemos mucho al obispo Abraham que ha estado con nosotros, el obispo Tito Isabel y entre otros líderes también que han estado con nosotros, y todos ustedes, hermanos, que de una u otra manera desde sus comunidades y desde sus espacios están haciendo un trabajo extraordinario. Así que agradezco mucho y cualquier información que quieran seguir manejando con respecto al tema, pues acérquese con nosotros a la Pastoral de Educación de la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana para seguirle dando asistencia y también poderle acompañar en este proceso tan importante. Harold, República Sí, Dominicana te llama. obispo. Sí, Solamente para decirte que ya envía tu WhatsApp toda la ok, presentación. ok, Se puede poner aquí en el chat o buscar el medio que digas y creas que va a ser más conveniente. Y ok. finalmente, agradecer también la presencia del pastor Reinaldo. Mi abrazo para él, saludos para su esposa y gracias por sus palabras de tanto cariño y amabilidad. Muchas bendiciones, pastor Reinaldo. Amén. Qué bueno, gracias Harold por estar con nosotros y como les decía, ya estaremos más adelante dando seguimiento porque tenemos también aquí en Dominicana dos grandes personas por el momento que son muy capaces en el tema y ha estado haciendo un trabajo extraordinario, como lo es la hermana Jocelyn Rivera Nova y nuestro querido hermano Randy Trinidad. Así es que tenemos algunos recursos aquí muy importantes, con vasta experiencia y con manejo excelente del tema,
el cual pues nos acompañan para seguir dando respuesta, ¿no?, a esta demanda que tiene la iglesia y el país. El país, sobre todo, cuando vemos la noticia de todo lo que está pasando con la niñez en la República Dominicana, el maltrato, los abusos, los embarazos, muerte, desapariciones, entre otras cosas, que debe de ser una voz de alarma para la iglesia de hoy, partiendo de la enseñanza que hoy sobre todo nos ha traído nuestro querido hermano Harold, y partiendo desde la enseñanza de Marcos capítulo 10 que estuvimos tratando. Así que, hermanos, gracias. Gracias, hermano, a cada profesor, director de colegio, de escuela, director de seminario, profesor de seminario, padre, amigo, tutor. Gracias. Agradecemos a Dios este gran espacio que Harold nos ha regalado para nosotros seguir poniendo sobre la mesa este tema de tanta trascendencia como es el tema de la crianza con ternura. Es crear conciencia, es sanar para poder sanar a otro y también poderle hacer la vida más feliz a la presente y futura generaciones. Que la gracia del Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros, y agradezco a Dios por este hermoso tiempo, y que tengamos un feliz fin de semana, y que este material es importante para que el domingo próximo podamos comenzar a desarrollar sermones que comiencen a sensibilizar, a formar, a concientizar a nuestra congregación con relación a este gran desafío que tenemos de ser nosotros portavoces y luz del mundo a una niñez que está siendo maltratada, abusada y abandonada. Bendiciones y paz. Feliz fin de semana. Gracias. Amén. Sigamos promoviendo diálogo con ternura. Amén. Bendiciones y paz.